Product Prime Time es presentado por Más historias, más audiencias, más cerca. Caracol Televisión. La Mexicana y el Güero. Televisa. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición especial de Product Prime Time en vivo. Vamos a tratar uno de los temas que está preocupando a la comunidad internacional y es la paralización por la que pasa la industria argentina, donde hay mucho talento y estamos muy unidos y queremos mucho esa industria. Hace unos 5 años se realizaban allí 30 producciones de ficción. Hace un año, antes de la pandemia, se produjo 5 solamente. Y hoy, en plena pandemia, ya no hay ninguna. Argentina, crisis y salidas. Hemos llamado esta charla y tenemos a 3 invitados de lujo. Los 3 son unas celebridades y paso de inmediato a presentarlos. Gracias, Sergio Weinman, Pablo Echarri y Paola Suárez. Muchas gracias, la verdad, por estar con nosotros. Sergio Weinman es uno de los grandes autores de Argentina. Tiene una trayectoria enorme. En 1972 comenzó en radio. En el 80 comenzó a hacer obras de televisión famosísimas. En los años 2000 se fue a México sin dejar su contacto con Argentina, por supuesto. En México participó como productor y guionista de los Big Brothers con Televisa, con Pedro Torres. Y bueno, y actualmente es vicepresidente de la Sociedad General de Autores de la Argentina, Argentores, de la cual también fue su presidente del consejo. Es que hay dos entes allí que después, bueno, si me equivoqué me lo explica después, ¿no? Y bueno, Pablo Echarri, ¿quién no conoce a Pablo Echarri? Actor, productor, uno de los más queridos, realmente muy queridos de la industria. Esta semana, Pablo, felicitaciones, te llevaste el premio del Festival de Málaga al mejor actor por la película El silencio del cazador junto a tu colega Alberto Angman, ¿no? O sea, felicidades, ¿no? Y bueno, y Pablo tuvo la visión de fundar la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes, que se encarga de recolectar los derechos de autor. Y bueno, yo creo que por eso te quieren tanto, ¿no? O sea, siempre le estás mandando un cheque a alguien. Bueno, y también es miembro del Consejo Ejecutivo de la Multisectorial Audiovisual. Y bueno, y ahora tenemos a Paola Suárez, la verdad, Paola, que la presentamos de tercero y de último porque ella misma quiso, porque acaba de terminar un pitching con Conecta Fiction allá en Pamplona. Bueno, Paola representa a la nueva generación de productores. Viene del interior de Córdoba, donde está ahora en estos instantes, en su residencia en Córdoba. Hizo su carrera afuera del circuito típico de Buenos Aires, ¿no? Apareció sin pedir permiso, sin pedir favores a nadie, y es autora de uno de los proyectos que en estos momentos está viajando más de Argentina, que es La chica que limpia, que bueno, que la hizo con la televisión pública, la compró Turner, se está haciendo una versión en Estados Unidos, en Rusia, ha coproducido con el Brasil y ganó el premio nuestro, la industria premiando a la industria, los Produ Awards del año pasado por esa serie. Ella tiene su propia productora, Jaque Content, y es la presidenta de la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba. Estos son los 3 panelistas y bueno, y vamos a comenzar ya con el tema. Vamos a darle que cada quien cuente cuál es su visión, por qué la crisis llegó a este momento y por qué. Entonces vamos a comenzar con Sergio. Sergio, adelante. ¿Por qué la crisis ha llegado a este punto? Gracias, Richard. Bueno, en principio, un gran orgullo poder estar compartiendo este panel con Pablo, mi amigo y mi compañero de gestión también en la multisectorial,
y con Paola, que es integrante de la nueva camada que va a reemplazarnos seguramente en un futuro no muy lejano. Lamento que el tema de este panel sea la crisis de la industria audiovisual argentina, pero por otro lado, tal como lo planteaba con mucha precisión recién Richard, esto ya no es crisis, es parálisis. Pero yo diría que no podemos culpar a la pandemia de esta situación. Esto sería mirar la realidad con un solo ojo. Es verdad que la pandemia agudizó y puso al rojo vivo la situación que ya venía anunciándose. De hecho, la única telenovela que se estaba grabando era una sola, la única telenovela que se estaba grabando debió suspenderse, pero era una sola. Ahí ya estamos diciendo claramente que nuestra industria, que supo tener en su momento 15 telenovelas anuales, entre 15 y 20 telenovelas anuales, y más de 30 seriados, estaba reducida a su mínima expresión. Por supuesto que una crisis no es nunca, no está motivada nunca por una sola razón, siempre es multicausal la aparición de una crisis. Esto se viene dando en la Argentina desde hace varios años y en los últimos, diría, 5 o 6 años se profundizó enormemente. Hay varias razones. Yo podría decir que la crisis de la Argentina tiene que ver con que hubo un abandono en algunos sectores de producción de lo que es la típica tradición del género de la telenovela, que ha sido un elemento de exportación muy importante. Las pocas producciones que se hacían estaban bastante alejadas del género. Eso podría ser una razón mirado desde el punto de vista estrictamente autoral. Digo esto en comparación con otros países del mundo que siguen exportando la telenovela como una herramienta válida y que siguen consumiendo la telenovela, aún en Argentina también. El problema es que se consume telenovela que no es argentina. O sea, no es que haya desaparecido el género, al contrario, el género goza de buena salud. Pero en la Argentina hubo cierto alejamiento del género tradicional de la telenovela y esto también hizo perder mercados. Pero creo que eso sería una parte también de la cuestión. Argentina es un mercado pequeño en términos de recuperación publicitaria de la inversión de una ficción audiovisual. Y la crisis económica que ha venido sufriendo en los últimos años ha hecho que esa pauta publicitaria se redujera aún más. Esto también significa que la capacidad de recuperación que tienen los emisores para poder comprar una producción independiente o para poder producir en el caso de algunos canales, se veía bastante constreñida. Por otro lado, creo que lo que desapareció es el incentivo desde el punto de vista estatal. La Argentina no tiene ningún beneficio de carácter impositivo como para que los productores inviertan en la ficción audiovisual. Yo creo que todo este conjunto de razones vinieron a darse la tormenta perfecta, digamos, generaron una tormenta perfecta que a lo largo de todos estos años ha conseguido, digamos, que nuestra industria audiovisual esté prácticamente en vías de extinción. Obviamente, digamos, es para hablarlo mucho más en extenso, creo que esto es una breve síntesis de mi parte, por supuesto que los compañeros tendrán algo para agregar, y después hablaremos de que si hay posibilidades de salir de esto, ¿no? Bien, Sergio, la verdad, gracias por esa visión. Y bueno, continuemos entonces con Pablo. Pablo, ¿cuál es tu visión de esta crisis? Bueno, no puedo más que coincidir con Sergio en ese análisis preliminar digamos, general de la situación en la Argentina. Es una conjunción de dificultades, de inacciones. Pero me voy a concentrar en una específicamente que tiene que ver con la falta de impulsos
por parte del Estado, por una falta de visión estratégica de los distintos estados, de los distintos gobiernos que han venido a lo largo de los años, de considerar al audiovisual como una industria pujante, no solamente por la posibilidad de generación de activos culturales, sino también de la generación de divisas, de activos de divisas, que es algo que la Argentina necesita y mucho, ¿no? La generación de dólares, la posibilidad de importar de una u otra manera dólares, ¿no? Sabemos que la Argentina tiene enormes dificultades para poder generar ingresos de esas divisas, y hay los distintos poderes ejecutivos a lo largo del tiempo, con diferencias, por supuesto, que creo que también esas diferencias se pueden inscribir en cierta mirada ideológica, no han logrado ver que el audiovisual podía llegar a ser una industria pujante que pudiera aportar al PBI nacional, al Producto Bruto Interno, de una forma tan vital como las distintas industrias que sí son impulsadas. La multisectorial audiovisual con la que me has presentado, donde somos parte del Consejo Ejecutivo con Sergio, trabajamos codo a codo hace 5 años, viene trabajando en ese sentido, en el deseo de poder generar distintas herramientas, que no solamente tienen que ver con los incentivos fiscales digamos, para atraer a las distintas multinacionales que hoy producen a lo largo y a lo ancho del mundo, sino también distintas herramientas que tienen que ver con la posibilidad de exportación, de aranceles a tasa cero para la exportación del contenido, de aranceles a tasa cero para la importación de soporte técnico, la posibilidad de evolución que pueden venir del impuesto a las ganancias, a los aportes patronales, o a la clara herramienta que existen en los distintos países que se llama el cash rebate, de esa devolución que le dan al inversor a la hora de invertir, esa devolución inmediata que le dan, que hace muy atractiva a la industria, a la que impulsa, a la que tiene esas herramientas para atraer y para llamar a los distintos inversores. Teniendo en cuenta que la Argentina tiene un historial de desarrollo técnico y artístico muy acabado, si vamos a la era de oro del cine argentino, Argentina estaba por debajo de la industria norteamericana en lo que era la producción de contenido audiovisual, inclusive estaba por encima de la industria mexicana, ¿no? Ha desarrollado una expertise muy grande en lo que tiene que ver el desarrollo artístico y técnico, pero al no ser acompañado por distintas herramientas que sí muchos países han puesto en marcha, más de 100 países en el mundo, bueno, nos hemos quedado rezagados consecutivamente. Yo hace 25 años que trabajo en esta industria, en este sector, y asisto. Argentina tiene un sector teatral muy pujante, colocando a la cartelera teatral argentina detrás de Nueva York y Londres. Tiene una ley de cine muy pujante también, que hace que la Argentina pueda producir cerca entre 100 y 120, 140 películas por año. Pero eso no ha logrado avanzar con esas medidas estatales en torno a lo que tiene que ver la industria televisiva. Pero bueno, lo que sí debo decirte es que estamos en antesala, ante el comienzo de un nuevo gobierno, estamos en la antesala con mucha ilusión de poder encontrarnos con algún tipo de estas herramientas que puedan darle nacimiento total a lo que es la industria audiovisual argentina. Porque no podemos decir que la industria audiovisual argentina cuenta solo con el cine. La industria audiovisual argentina será la conjunción entre la producción cinematográfica y la producción televisiva. Eso es lo que le va a dar el espesor a la industria audiovisual. Muy bien, ¿no? Yo entiendo, Pablo, que están también en negociaciones, ¿no? Con el gobierno. Hay una mesa ya donde se está hablando de todo. Pero bueno, Paola, tu turno. ¿Por qué esta crisis llegó así según tu visión fresca, joven? Bueno, un poco, primero, muchas gracias por la invitación. La verdad es que no sabía si podía estar un poco a la altura de las celebridades realmente, ¿no? Tanto Sergio como Pablo, que, bueno, yo de hecho no es que sea tan joven, pero sí he crecido viendo, ¿no? Muchas de las series, de todos los contenidos escritos por Sergio, ni hablar de actuado por Pablo, ¿no? Justo ayer veía una foto en las redes
un Pablo muy, muy pequeño y me acordaba que sí lo veía y me reía de eso, ¿no? También un poco de la charla, ¿no? Y creo que de alguna manera el hecho de que un poco lo que contaba al principio Richard, de que nosotros somos una generación de productores descentralizados de alguna manera, ¿no? O sea, no por una cuestión de articulación del Estado, ¿no? O sea, yo vivo en una región que es la segunda en producción audiovisual de Argentina, pero también porque hay una participación del Estado. Hace unos 10 años empezaron algunos programas, que hoy es una ley, que es la Ley Audiovisual Córdoba, que tiene un plan de fomento y que tiene fondos regionales de fomento. Claramente mucho más pequeños porque es una región, pero yo creo que ahí hay un tema que tiene que ver un poco con cómo se descentraliza o cómo se va a descentralizar la economía en Argentina en general, porque también está claro que nos agarra una pandemia, que claramente hoy el foco de mayor, creo que donde más fuerte está pegando el COVID y la pandemia en cantidad de infectados, de muertos y demás, lamentablemente, ¿no? Es en Buenos Aires, digamos, ¿no? En Capital Federal, con lo cual hoy hace más complejo también la reactivación y demás. Tiene que ver con una cuestión de nuestro país centralista, está muy concentrado, la administración está concentrada y eso complejiza cualquier cosa. Igualmente, acuerdo al 100% con Sergio que no, hoy nosotros podemos decir la crisis es la pandemia, pero la crisis de nuestra producción audiovisual no viene, no es de ahora, y los números y las estadísticas están clarísimas, ¿no? Entonces, yo creo que realmente si uno Argentina es un país, digamos que está en una región como todos los países, entonces si vos pensás que en nuestra región, y hablo solo del Cono Sur, países como Colombia y Uruguay tienen programas muy agresivos de incentivo fiscal, cuando un productor recibe un proyecto, digamos, y hace su esquema financiero, te querés agarrar la cabeza, digamos, ¿no? Porque decís, ¿cómo hago para aprovechar esto que contaba Pablo, ¿no? Toda nuestra alta expertise técnica, artística, y hacerlo en Argentina cuando lo comparás con los incentivos de Uruguay o los incentivos de Colombia y demás, ¿no? Creo que es muy... Hoy, porque Brasil tiene un problema institucional y político que ya todos conocemos, pero la verdad es que nosotros hemos coproducido con Brasil y también, digo, sus programas de incentivo, los que originalmente tenían, eran muy agresivos y es muy difícil competir desde Argentina. Por un lado tenés el problema de un mercado interno muy pequeño, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para con el mercado interno sostener una producción? No se puede, necesitas exportar y más hoy necesitas hablar de esquemas de coproducción. Cuando pensás en un esquema de coproducción, vienen los países y dicen yo ofrezco esto, y Argentina, obviamente que tiene para ofrecer algo que es increíble, que es la creatividad, la calidad técnica y artística, pero cuando hablamos de dinero, de alguna manera, es qué incentivos ponemos sobre la mesa y estamos un poco recortados. Creo que hay un avance muy importante, claramente, en nuestra historia cinematográfica, inclusive de articulación del Estado, ¿no? Y que eso falta claramente para todo lo que tenga que ver con otro tipo de contenidos seriados, la telenovela, el entertainment, etcétera, ¿no? Porque realmente en otros países esto sucede. Y hay un montón de estadísticas, ¿no? Que dice donde el Estado pone 1, recupera el 1,6, digamos. O sea, que estás recuperando el 60% sobre la inversión inicial que hiciste en lo que tenga que ver, no solo con lo que significa dinamizar la economía del lugar donde vos estás desarrollando una producción audiovisual, ¿no? Entonces, y nosotros eso lo vemos muy claramente en Córdoba, o sea, cuando un Estado apuesta, se generan puestos de trabajo, se mueve la economía, digo, ¿no? O sea, es como muchas veces emparentan la industria audiovisual con la industria de la construcción. Cuando vos querés salir a recuperar un país, digamos, o una región, generalmente se pone muy rápidamente en actividad la construcción, por la cantidad de rubros donde derrama el movimiento económico. La industria audiovisual es lo mismo, digamos, ¿no? Hoy acá quizás hago 3 rubros, productor, actor y escritores, guionistas, pero pensá la enorme cantidad de rubros donde derrama la economía. Entonces creo que si se piensa en recuperar Argentina, la industria audiovisual no puede estar afuera de esa recuperación. Veo una luz, porque no puedo ver más que una oportunidad donde hay crisis, pero creo que ahí, si logramos realmente una reglamentación favorable en Argentina, en la ley de economía del conocimiento, que es una ley que no viene de la industria visual, que viene de la industria del software, ¿no? Y que nosotros vamos a entrar ahí y se logra que se adapte la ley al sector, ¿no? El sector a la ley, ¿no? Porque sería como muy difícil hacer eso. Creo que ahí habría como una línea posible de incentivos, de alguna forma, ¿no? Un poco lo que explicaba Pablo, devoluciones impositivas,
y demás, hay un montón de acciones que se pueden llevar adelante. Creo que por un lado eso, digamos, ¿no? Y la verdad es que sería una pena perder nuestra, lo digo como espectadora y como productora, ¿no? Nuestra tradición. Y yo lo veo todos los días, o sea, cuando quiero hablar quizás con un escritor o con una escritora y te dicen, estamos trabajando para México, estamos trabajando para Colombia, la verdad que exportar nuestro talento es buenísimo, digamos, ¿no? Pero ojalá podamos producir acá también, porque si no es muy complejo. Y también nos lleva a los productores, más allá de que nuestra empresa también, digamos, tenga una oficina en México, tenemos productor en México, pero la verdad es que hay contenidos que tenemos que producirlo desde acá, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera articulamos. Y cuando empieza ciertos sectores a decir que lo regule el mercado, y el mercado regula con lógicas de mercado, ¿no? Entonces, y eso sería, si el mercado se hubiese regulado como tal, no solamente que yo no estaría sentada acá, sino que La chica que limpia no sería lo que es, digamos, ¿no? Porque esa serie se hizo porque ganó un concurso del Inca y se hizo una serie federal de 3 episodios de media hora. Digo, entonces, para mí es como no hay mejor verdad, digamos, que la realidad, ¿no? Entonces yo siempre cuento la historia de La chica, porque hoy hablamos de que lo compró Warner, Turner, que generó valor, que agregó valor, que seguimos escribiendo y exportando. Pero si hubiese sido la lógica del mercado, a nosotros todos los canales nos dijeron que no con esa serie en principio, digamos, ¿no? Porque bueno, hay que jugarse también por un producto nuevo y demás. Entonces yo creo que para mí pensar en la salida de la crisis sin articulación estatal es inviable. Punto número 1. Y punto número 2, me parece que Argentina es un país que tiene 24 provincias con diferentes condiciones y regiones y demás, pero creo que también hay que empezar a solicitar que esos gobiernos provinciales empiecen también a actuar, digamos, como lo están haciendo Misiones a través de Yadín, como lo hace Córdoba, Río Negro tiene ley ahora, Mendoza también, digamos, ¿no? Entonces me parece que hay que tratar de articular federalmente, o sea, la salida es entre todos, es colectiva, y si no va a ser muy difícil, digamos, ¿no? Pero un poco creo que la idea es que si vamos a reactivar Argentina, se hace con una reactivación de la industria audiovisual. Paola, la verdad que muy buena esa visión, sobre todo lo que dices, ¿no? De que no se va a avanzar sin el apoyo estatal. Ahora tengo entendido, queridos panelistas, que hay una mesa de trabajo en estos momentos donde participa toda la industria. También hay como una idea de que son los sindicatos los que obstaculizan un poco el avance y luego leyes que están funcionando desde hace 40 años que no están actualizadas, pero también por otra parte esas mismas leyes estuvieron efectivas durante la época de oro de la televisión. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el obstáculo en sí en estos momentos y en qué la comunidad internacional pudiese ayudar? ¿Quién quiere responder esta pregunta o algo? Sí, yo creo que los obstáculos, digamos, más que identificar los obstáculos, me parece que es mejor buscar soluciones. Yo creo que lo que acaba de decir Paola recién acerca de la reactivación, en Italia de la posguerra, cuando estaba absolutamente destruida Italia y no quedaba piedra sobre piedra, el neorrealismo, un grupo de cineastas en ese momento, Rossellini, De Sica, Fellini, se juntaron para hacer el cine de la pobreza, un cine de la nada, un cine que ni siquiera podía utilizar actores, utilizaba gente de la calle, algunos actores aficionados, escenarios que no había, los escenarios de la ruina. Hicieron un cine glorioso y reactivaron y pusieron en el mapa nuevamente a una nueva Italia. Yo uso este ejemplo que tiene 70 años porque creo que la industria audiovisual es un enorme motor de derrame. Todas las industrias culturales lo son y la industria audiovisual en particular hoy en día, con el consumo que tiene el audiovisual en el mundo, con la comunidad internacional, como decía Richard recién, que está ávida de consumir buenos materiales, creo que la industria audiovisual es una herramienta más que innegable para el derrame económico y la reactivación. Una telenovela ocupa entre cargos directos e indirectos más de 400 personas, digamos, para su producción. Son 400 puestos de trabajo genuinos.
y duran 8 meses, 6 meses, 12 meses. Y estamos hablando de trabajo registrado, de trabajo bien remunerado. Una serie lleva, digamos, tal vez un año de desarrollo, pero después genera la posibilidad de una exportación y el ingreso de divisas, ese círculo virtuoso del cual hablaba Pablo antes, que definitivamente es lo necesario hoy en día pensar para un país como la Argentina en producciones que solamente contemplen una pantalla es imposible. Hay que pensar en la multipantalla, en la coproducción, en la generación de coproducciones y de exportaciones, pero todo esto es imposible hacerlo sin el auxilio del Estado. Es imposible hacerlo, o sea, no hay manera de reactivar una industria, ninguna industria, no solamente la industria audiovisual, la industria vitivinícola, la industria de las oleaginosas, la metalmecánica, cualquier industria que está en crisis debe recibir el apoyo del Estado, no solamente en Argentina, en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo los gobiernos auxilian a las industrias que están en crisis o que están en decadencia o que necesitan un empujoncito. Nuestra industria audiovisual es una industria porque tenemos mucha gente trabajando, pero no es una industria en términos técnicos, porque no recibe los beneficios de otras industrias. Esto es una cosa que debemos modificar, que no sea simplemente declarativo decir industria audiovisual, sino convertirlo en realidad. Y para eso necesitamos del Estado, para eso necesitamos de leyes, para eso necesitamos leyes de fomento, de incentivo. No queremos limosnas. Los que integramos la industria audiovisual no queremos que nos den para comer una limosna. Queremos que nos den las herramientas financieras, fiscales, de incentivo, de fomento, para poder entrar a competir con otros países que tienen enormes beneficios fiscales. Nuestro país, por ejemplo, tiene una inundación de telenovelas turcas como lo tiene gran parte del Cono Sur, inclusive México. Pero todos sabemos que existe un instituto de las telenovelas en Turquía que financia, ayuda, incentiva y fomenta la producción de telenovelas porque saben que eso es un ingreso seguro de divisas y además todo lo que conlleva poner en el mapa a un país, todo lo que conlleva en industria turística, en lo que conlleva en divisas que ingresan, en propiedad intelectual que se recibe. Es decir, los estados han comprendido que las industrias culturales son una parte importante de su PBI. En los Estados Unidos, que es la cuna del liberalismo, o por lo menos la exégesis del liberalismo, más de 50 estados generan beneficios fiscales e incentivos para las producciones que se radiquen allí. De repente nosotros vemos una película y decimos, ¿por qué esta película se filmó en este lugar de los Estados Unidos? Bueno, justamente porque los productores encontraron un nicho apropiado que le da el gobierno estatal en ese caso para que puedan producir. ¿Qué digo con todo esto? Que nosotros estamos trabajando en esa mesa de la cual hablaba Richard Izarra, que es la multisectorial por el trabajo, la ficción y la industria audiovisual, que es un conjunto de 17 entidades que abarcan todo el arco de producción completo del audiovisual en la Argentina. Estamos trabajando junto con el Senado, con la Comisión Bicameral de Senado y Diputados, con el Senado de la Nación, con la Defensoría del Público, estamos trabajando en la creación de instrumentos legales no perecederos, o sea, que se mantengan más allá del gobierno de turno, que sean políticas de Estado. Esa política de Estado se consigue a través de leyes. Y creemos, honestamente, que es la salida que tenemos, la primera salida que necesitamos. Muy bien dijo Pablo hace un minuto que en Argentina hay un gran cine porque hay una ley de cine que lo protege. Hay un gran teatro porque hay una ley de teatro que la protege, que protege la actividad teatral. Hay una música independiente muy poderosa porque hay una ley nacional de la música. Bueno, nosotros necesitamos instrumentos para el audiovisual también, de la misma manera y con la misma contundencia. Esto es, sí o sí, condición sine qua non para que se reactive nuestra industria y para que se convierta verdaderamente en industria y no pase lo que dijo Paola, que nuestros profesionales, actores, productores, autores, están trabajando para otro lugar. O sea, están siendo convocados porque talento tenemos, están siendo convocados por otras productoras internacionales para que trabajen para otras latitudes. Esto es muy triste, generar, preparar, producir profesionales y que esos profesionales tengan que trabajar y emigrar para poder trabajar.
Paola, ¿querés darle voz? Sí, sí, ¿quieres decir Como algo? quieras, como vos quieras, Pero si no voy bueno, yo. veo que está a punto de generarse una ley audiovisual, Sergio, por lo que te entiendo. Pablo, adelante, ¿dónde está esto? Está de una manera muy avanzada, realmente. Este nuevo gobierno ve la salida de la crisis que no solamente trajo la pandemia, sino también los últimos años de gestión, en una ampliación de la matriz productiva en general. O sea, no solamente en el sector audiovisual. Ve en el sector audiovisual definitivamente una oportunidad inmensa, porque también lo que tiene es la posibilidad de la exportación del contenido cultural, ¿no? Y, y eso es a lo que hacía referencia Sergio. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, para los turcos que las telenovelas turcas ingresen y tengan incidencia a lo largo y a lo ancho del mundo? O sea, no solamente genera riqueza económica, sino también genera creación de sentido, ¿no? Ubica a un país que antes no estaba dentro de la atmósfera o del universo de los países tenidos en cuenta intelectualmente, los coloca en la vanguardia de los grandes generadores de cultura. O sea, eso genera un cambio de imagen de un país, ¿no? Un mejoramiento de la imagen de un país. Esa ley está siendo tratada y consensuada por todo el sector. Creo que el dato más importante es que, si bien está siendo trabajada, impulsada por los distintos sectores de que somos parte de la industria audiovisual, está siendo querida esa ley por el mismo Poder Ejecutivo, que es muy diferente en la expectativa de resultado, ¿no? Cuando uno quiere lograr algo y por la gestión que pueda llegar a realizar con el gobierno de turno, más allá de las cercanías que se puedan tener o no, lo importante es que ese gobierno, que ese Poder Ejecutivo vea en esta herramienta de fomento la salida de la crisis y el crecimiento del sector. Y eso es lo que estamos viendo que el impulso está viniendo desde el Estado y que por supuesto nosotros lo estamos acompañando, condicionando, sugiriendo, a través en la multisectorial también estamos poniendo en marcha un observatorio nacional de la industria audiovisual para poder darle herramientas a los gestores, para poder generar una herramienta sustentable y virtuosa a lo largo del tiempo. Así que lo estamos viendo también que la salida de la pandemia necesitará herramientas inmediatas para poder activar no solamente la industria audiovisual o crearla, sino también las distintas industrias, los distintos sectores. La audiovisual, si no se lleva adelante algún tipo de herramienta en un tiempo lógico, digamos, nosotros, para darte una idea, Richard, tenemos que estar empezando el 2021 con una nueva herramienta de fomento audiovisual y esperando una explosión laboral en el sector y por ende también una explosión de generación de contenidos. Estamos esperando que eso sea así, sabemos que el Poder Ejecutivo actual tiene esos plazos, de hecho a veces les pedimos que frenen un poco porque lo que queremos es que arriben a una ley sustentable, sólida, abarcativa, consensuada con todo el sector. Por eso, a través de la multisectorial audiovisual, estamos juntándonos con las distintas cámaras de televisión, con ATA, por ejemplo, la Asociación Televisoras Argentina. Acabamos de tener una reunión con el Consejo Federal de Televisión Pública, digamos. Tenemos reuniones también con el organismo que comulga a las cooperativas, a todo tipo de cooperativas. O sea, creo que puede dar una ley que tenga los distintos ingredientes, digamos, bien sostenidos, puede darle una inserción a todo el sector. Y te quiero decir algo, tomar algo que dijiste con respecto a algo que también se habla mucho acá en la Argentina, que veo que evidentemente o es un conflicto mundial o también entiendo que lo es, y también es algo que sucede en Argentina, que tiene que ver con la relación entre los empresarios, la patronal y los sindicatos. O sea, generalmente existen acusaciones cruzadas de quién es el culpable de que en la Argentina no se pueda desarrollar una industria sostenida y pujante. Poner en cabeza de los sindicatos, que todos entendemos que los sindicatos, que el objeto social del sindicato es resguardar resguardar
las condiciones laborales de su sector y defender los derechos adquiridos a lo largo del tiempo. Esto sucede en todos los sindicatos a lo largo de lo ancho del mundo. Si hablamos de Estados Unidos, tiene una tradición anchísima y larguísima en lo que tiene que ver en la defensa de los derechos laborales. Es una discusión bastante sesgada. Decir que los sindicatos son los que impiden la expansión de la industria en un país es no ver que, primero, para poder rediscutir convenios laborales, como bien decís, Richard, algunos convenios vienen de bastantes años atrás, se deben discutir en un esquema de expansión y nunca de retracción. En la Argentina lo que ha habido, al menos de los últimos 25 años que yo soy parte de este medio, es una retracción constante y consecutiva de lo que es la producción de contenidos, sobre todo en la televisión. He dicho que el teatro tiene su experiencia, el cine la otra, pero en la televisión hay una retracción consecutiva a lo largo del tiempo. Discutir convenios laborales en un esquema de retracción a los sindicatos se les hace imposible. Discutir algunos puntos de ese convenio en un esquema de expansión, donde una herramienta va a venir a otorgar una expansión laboral de un 50, 60, 70% más de lo que hoy está sucediendo, creo yo que cualquier sindicato puede estar dispuesto a discutir algunos pormenores, a defender sus derechos adquiridos, porque de eso se trata, digamos, es la necesidad y el objetivo de un sindicato, pero no darle la espalda a que si existe una herramienta que nos puede dar nacimiento, verdadero nacimiento a la industria audiovisual, no darle la espalda a la necesidad de discutir ciertas cosas. Pero poner a los sindicatos por delante de la falta de herramientas es, como decimos acá en la Argentina, es poner el carro delante del caballo, ¿no? Es imposible que pueda tener algún tipo de algún aspecto dinámico si nosotros creemos que los sindicatos son los que impiden la generación definitiva de esta industria. Lo que va a impulsar definitivamente nuestra industria va a ser la generación de herramientas de fomento para el sector. Muy bien, entiendo entonces, bueno, que en la comunidad internacional podemos estar un poco más tranquilos, ¿no? O sea, ustedes están a punto de hacer una ley que beneficie, los sindicatos no están impidiendo el desarrollo porque se les ha acusado de que, bueno, no permiten trabajo los sábados, que aquí, bueno, en América, ¿no? Sobre todo aquí en el norte se trabaja de lunes a domingo prácticamente, ¿no? Y bueno, y si uno lleva una estrella internacional a Argentina, los sindicatos piden un fee o algo muy alto, ¿no? Entonces que no se hace atractivo. Bueno, los horarios también. O sea, hay algunas acusaciones de la comunidad internacional sobre los sindicatos, pero bueno, según lo que dice Pablo, no es tan así. Paola, ¿quieres agregar algo para luego pasar y ver cuáles serían las salidas inmediatas y para nosotros internacionalmente estar aún mucho más tranquilos? Creo que me parece que pensar que el problema, digamos, ¿no? Un problema muy complejo, el de la crisis en general, y que hay un solo o una sola responsable, un poco comparto lo que dice Pablo, es muy sesgado, digamos, ¿no? O sea, es como ver solo una parte de la situación o con una sola perspectiva. Me parece que eso como primera medida, generalmente ante problemas complejos está bien hacerse preguntas poderosas, digamos, ¿no? Entonces, porque me parece que ese es el mío camino. Y después que sí creo que también hay como cambios que suceden en la industria y que sí seguramente son necesarios revisar, tanto para proponer leyes, por un lado, ¿no? Como para tener en cuenta a todos los actores, ¿no? Como no digo los actores que actúan, sino los actores que están participando dentro de un sector, me parece también clave, ¿no? Porque de repente pensá que se nos ha cambiado totalmente la forma de consumo. Esto que parece como muy discursivo, pero es real, digamos, ¿no? O sea, hoy todos estamos mirando a través de plataformas, digamos, ¿no? Como entonces, bueno, ¿qué lugar está ocupando la televisión lineal? ¿Qué lugar está ocupando el pay? ¿Cómo pierde suscriptores o no el pay en el mundo? Entonces, como a partir de eso también pensar cómo van a ser las formas de trabajo.
Y eso no tiene que ver para nada la desaparición en nuestra industria de los sindicatos, muy por el contrario, de hacerlos cada vez más partícipes en las discusiones para que en realidad también sean parte de la solución. Porque si no, digo, no funciona, bueno, eliminamos a esta parte de la industria, porque sabemos que no va a pasar, y cada vez que se ha querido pasar eso, lo que ha generado es más discusión, más problemas y ninguna solución. Digo, estamos gastando la energía en enfrentarnos, porque yo siempre digo, o sea, los productores, las productoras, no estamos enfrentados con los sindicatos, porque si no, ¿con quién vamos a trabajar? Digamos, ¿no? Si no puedo tener un actor, si no puedo tener un autor, ¿cómo armo el esquema de alguna manera? Y para mí eso es, de nuevo, ¿no? La salida un poco en conjunto, y creo que sí hay que revisar seguramente hay que revisar convenios colectivos de trabajo, porque claramente teníamos un sistema donde estábamos produciendo para la televisión de aire, digamos, ¿no? Y convenios colectivos pensados quizás para eso. Hoy digo, no sé, pienso también, ¿no? Como hay toda una producción nueva que tiene que ver con youtubers, digamos, ¿no? ¿Cómo se regula o cómo se va a regular eso? ¿Qué pasa con todo eso? Porque también, si no estamos de nuevo, ¿no? Viendo como solamente una parte. Y yo creo que hay que ver como el campo completo, las nuevas formas de consumo, las nuevas formas de producción, cómo la tecnología influye en eso, digamos, ¿no? Entonces, para ver, bueno, qué hacemos en cada uno de esos casos. Pero de nuevo, para mí es, por un lado, me parece importantísimo tomar en cuenta la experiencia, la expertise que venimos teniendo hace muchos años con todos los participantes, con las sociedades de gestión, con los sindicatos, con los productores, con los institutos, etcétera, etcétera. Bueno, a ver entre todos qué hacemos para poder un poco salir de esta crisis, porque yo creo que igual el objetivo, digamos, es o ganamos todos o perdemos todos. Eso va a pasar con la industria audiovisual, y yo creo que es momento de estar como más articulados y no tan peleados, digamos, porque si no, no va a suceder, ¿no? Y creo que y seguramente esto es parte de la próxima pregunta, pero no un poco pensando en la charla y demás, y pensaba un poco también en la industria del cine, ¿no? Donde se intenta regular la exhibición, cosa que no se ha logrado realmente, pero hay como por lo menos una ley que dice que tiene que haber una cuota de pantalla, ¿no? Y pensaba, digamos, ¿no? La participación en Brasil, del mercado brasilero, que de nuevo está bien con su mercado interno y demás, pero si te pones a pensar, hay mucha producción, hay porcentajes importantes, digamos, ¿no? Con las leyes que tienen de cuántas horas de producción de contenido brasilero tienen que estar en las pantallas. Si uno hoy agarra la grilla de Argentina, el noticiero y algo de entretenimiento es argentino, el resto no. Entonces digo, también hay una cuestión de imposición cultural en eso que para mí es obligación nuestra y del Estado regularla, digamos, ¿no? Porque si no, bueno, de hecho que si alguien viene a Argentina y escucha cómo hablan las niñas y los niños, no tiene mucho que ver con el acento, ni el acento de Pablo, ni el de Sergio, ni el mío, ni con los modismos, ¿no? Y eso es porque no ven contenido argentino. Entonces es como que también digo, bueno, la verdad es que acá sí hay que salir a articular, porque eso también tiene que ver con nuestra identidad cultural. Entonces, y ahí, nada, empezar a pensar en cómo vamos a regular una cuota de pantalla, digamos, en nuestras pantallas, ¿no? Entonces, me parece que hay como un gran trabajo que hacer y no es, por un lado, en los contenidos, en la generación de trabajo, y después que esos contenidos se vean en nuestras pantallas también. Bueno, la verdad que veo que ninguno de ustedes, por lo que he escuchado, está mirando al techo, ¿no? O sea, todos están actuando para defender nuestra industria audiovisual. Bueno, la verdad que quiero agradecerles, que nos queda poquito tiempo ya, y quería ver si alguno puede concluir sobre, ya vimos que todos están trabajando en las salidas, pero una conclusión, Sergio, Pablo, Paola, ya para concluir y finalizar esta charla tan interesante. Mira, Richard, yo creo que lo que acaba de decir Paola y Pablo es un poco la síntesis de lo que nosotros venimos diciendo todo el tiempo. De esta crisis o salimos todos juntos o no sale ninguno. Esta, digamos, sería como el primer pensamiento que me surge. Es imposible pensar en una producción audiovisual sin productores, sin actores, sin autores o sin técnicos. Cualquiera de los extremos, digamos, que yo pensara, sin ellos es imposible. No, digamos, no se puede concebir. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de articular. Se trata de encontrar los caminos comunes para poder
producir, consumir, exportar y volver a producir, reinvertir. Con la intervención del Estado, nosotros no creemos en las leyes del mercado. O sea, las leyes del mercado son para los países donde los mercados están desarrollados y donde tienen posibilidades de elección. Nosotros no tenemos esa alternativa. Lo que decía Paola acerca de la chica que limpia y la ley del mercado se repite hasta ad infinitum, digamos, en la Argentina. Esa ley del mercado implacable no es la que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es una ley para el sector. Queremos leyes para el sector donde contemplen nuestra realidad, donde articulen a todos los actores sociales que intervienen en la cadena de valor del audiovisual y donde podamos generar herramientas válidas de acá al futuro, pensar el audiovisual de aquí a 20 años, a 30 años. No podemos pensar en mañana solamente, no pueden ser políticas cortoplacistas. Para que en Brasil tuviera la realidad que tiene hoy, más allá de las dificultades, como decía Paola, políticas, no quiero meterme en esa cuestión, pero la ley de 2012 era una ley que ponía una cuota de pantalla para las emisoras de suscripción. La ley fue tan virtuosa y lo que generó fue tanto, y las 600 productoras que se crearon fueron tales, que superó el mínimo de cuota de pantalla que pedía la ley. ¿Por qué? Porque se generó una industria genuina. Entonces, ahí apareció el mercado. El mercado se creó, digamos, no se impuso a priori, sino que se creó a posteriori de leyes virtuosas. Entonces, la alternativa está en pensar una ley consensuada, como dijo Pablo. No podemos pensar en una ley que deje a un costado a nadie. O estamos todos dentro del marco legal, o no podemos hacerlo. Entonces, esta es la conclusión que yo saco de todo esto y creo que hay que seguir peleando por eso. Eso, entiendo, esa ley consensuada, Pablo, está muy lejos. No, esta es nuestra impresión. Como te decía, la Argentina viene de realmente una crisis económica muy profunda. La pandemia lo único que hizo fue agudizarla. Pero bueno, estarás al tanto, ¿no? Reestructuración de deuda mediante, tanto con acreedores privados como también con el Fondo Monetario Internacional, un mercado interno muy disminuido, con índices de pobreza muy elevados, digamos. Lo que vemos es que este gobierno que está en la actualidad, lo que ve es que la salida de esa debacle tiene que ver con la expansión industrial, digamos, con identificar cuáles son los distintos espacios de las industrias y tratar de generarles reglas claras como para poder impulsarlos. Nosotros creemos claramente que no solamente lo necesitamos nosotros como industria para hacer nacer la industria audiovisual argentina, sino que el gobierno lo necesita para poder salir de la crisis. O sea, es casi una unión virtuosa entre dos necesidades, ¿no? Así que la verdad que no lo vemos muy lejano. Por supuesto estamos muy atentos como decía antes, a lo que arribemos sea algo sustentable y virtuoso para que se dé lo que Sergio dice, ¿no? Digamos, una vez que se pone en marcha algo tan bien instrumentado y que se resulta virtuoso, empieza a superar las expectativas. Ya las cuotas pantalla ya no le molesta a nadie, porque empieza a darse cuenta, sobre todo quienes tienen que cumplir con esas cuotas pantalla, que es un beneficio porque da la posibilidad de generar más contenidos, que si es bueno y de alta calidad, viajará a lo largo y a lo ancho del mundo y traerá divisas. Así que no hay dificultades en ese caso. Yo quiero hacer hincapié en algo que dijo Paola, que creo que son los verdaderos protagónicos de esta historia, y por ahí en esta charla pasó un poco más como personaje secundario, que son las plataformas. Las plataformas definitivamente son las grandes protagonistas de este nuevo paradigma de ver contenidos en el mundo. Y la posibilidad de un sector, de un país, de un sector sumergido en un país, de poder tener un desarrollo dentro de su propia industria, tiene que ver con la participación de las plataformas. Tiene que ver con la participación de la plataforma desde el aspecto de producción, o sea, de tener en cuenta la coproducción, porque las plataformas hacen su negocio, su enorme negocio a lo largo y a lo ancho del mundo. Enhorabuena, bienvenidos, porque han tenido la visión y el desarrollo de poder ver cuál era el mundo que venía.
y los distintos, más de 100 países en el mundo, han logrado construir leyes de fomento, de impulso, de coproducción de todas esas plataformas con coproducción nacional, ¿no? O sea, ese es el verdadero motor del impulso de una industria. Y por supuesto, lo consecuente en lo que tiene que ver derechos de propiedad intelectual, porque lo que buscamos en Argentina no solamente generar puestos de trabajo de calidad, no solamente estamos queriendo ensanchar la matriz productiva, sino también generar propiedad intelectual nuestra, ¿no? Poder compartir con los grandes hacedores de contenidos del mundo en su porción, en lo que la Argentina, como productores, podamos participar, ser también dueños de nuestra propia propiedad intelectual, ¿no? En un porcentaje, por supuesto, lógico. La ley de fomento audiovisual lo que hace también, además de impulsar la industria, es otorgarle al creador la posibilidad que pueda negociar con la gran multinacional, con la gran productora que viaja a lo largo y a lo ancho del mundo, una porción de su propiedad intelectual. Cuando puede obtener esa pequeña porción de propiedad intelectual, esa propiedad intelectual se riega a lo largo y a lo ancho de los participantes de ese contenido, de los que participan en ese contenido. Así que bueno, yo estoy seguro que las plataformas son, que esta visión, este sueño, este proyecto, es imposible de llevar a cabo si no es de la mano y en consenso y en conjunto y en muy buenos términos con las plataformas. Y si las están invitando, Pablo, Paola, a las plataformas a sentarse en la mesa, hay un puente entre, bueno, lo que llamamos plataformas, estamos hablando de un Netflix, un Amazon, ¿no? Todo, porque ustedes también tienen plataformas locales muy buenas, ¿no? De el Inca con sus plataformas. Pero bueno, Paola, conclúyenos tú. Bueno, creo que acuerdo al 100% con lo que dicen los compañeros, realmente me parece que es un poco, primero que se viene trabajando, ¿no? Y también pensaba que es difícil cuando en el marco de una pandemia pensar que hay otra cosa prioritaria que no sea la salud, ¿no? Y muchas veces también se acusa de alguna forma a la industria audiovisual de, encima que estamos en crisis y con pandemia, ustedes quieren, ¿no? Y me parece que, bueno, nuestra función, nosotros claramente entendemos que hay una situación de pandemia, entendemos que lo prioritario es la salud, y de hecho que es lo que se está priorizando, y estamos al 100% de acuerdo, somos aparte habitantes de este país, ¿no? No es que estamos exentos de lo que está sucediendo, pero también tenemos la obligación, digamos, de pensar un poquito más hacia adelante, ¿no? Porque claramente la pandemia en algún momento va a terminar, y lo que tiene que también terminar es la crisis, o por lo menos empezar a ver cómo salimos de esa crisis. Y sí creo que la salida de la crisis, bueno, un poco lo que decíamos, no solamente que es en conjunto, sino que de nuevo es descentralizadamente. Entonces, cuando se piensan en leyes nacionales, hay que pensar qué hacemos con las regiones, digamos, cómo van a participar activamente las regiones de esas leyes y de esa producción también, ¿no? Entonces me parece que tiene un poco que ver con eso, y creo que realmente si uno puede ver estratégicamente, la verdad es que es una relación muy virtuosa. Si producimos buen contenido, si coproducimos sobre todo, porque es lo que está empezando a pasar, y ese contenido se puede exportar y eso genera una propiedad intelectual y eso se transforma en un formato, es virtuoso. Generamos puestos de trabajo, tenemos propiedad intelectual, podemos exportar, ingresan divisas a Argentina. Hay que generar leyes que amparen eso. Y sobre todo cuando pensaban en una cosa de decir protección de la industria, yo creo que no solamente es protección, sino que es equilibrio de la industria, porque si no es desequilibrado. No es que necesitamos que nos protejan sino porque realmente está desequilibrado. Entonces me parece que ahí hay que ver eso, la articulación, ¿no? La articulación con las plataformas y la articulación con plataformas estatales también y demás, porque al fin del día siempre pienso, y un poco pensando en este momento tan singular de la humanidad, ¿se imaginan una pandemia sin contenidos audiovisuales lo que hubiese sido? Digo, piensen 2 segundos cómo hubiesen sido nuestras vidas sin contenidos audiovisuales. Entonces, como que realmente creo que es importante pensarlo, ¿no? Y también el poder que tienen esos contenidos, de nuevo, ¿no? En la implantación cultural, en lo que estamos viendo. Y me parece que creo que si uno se pone a pensar eso, creo que realmente la salida va a ser virtuosa, y creo que también es estratégico eso, y es algo que va a sumar por todos lados, no perjudica a nadie, digamos, ¿no?
Bueno, la verdad que muchas gracias. Creo que concluimos de una forma positiva. Todos los gremios están trabajando, todos los autores están, están activos y veo, por lo que entiendo, que el gobierno tiene buena voluntad. ¿Es así, señores? Correcto. Eso es lo que se ve, eso es lo que se está viendo al día de hoy. Esperamos llegar a buen término. Esperamos llegar a... Y las plataformas, entiendo, también están cercanas a ustedes, ¿no es verdad? En la problemática para buscarle una salida, ¿cierto? Todavía, yo diría que todavía no hemos entablado el diálogo franco y directo que debe hacerse, digamos, hablando con los papeles sobre la mesa, porque para eso tenemos que tener también nuestras propias herramientas terminadas. Y eso tiene, digamos, esto que decía Paola recién, no es lo mismo hablar con una plataforma, con una ley que te ampare, que hablar con una plataforma diciendo, bueno, yo soy un particular que quiero charlar un rato contigo. O sea, es claramente distinto. Entonces necesitamos primero las herramientas y después, a partir de las herramientas, establecer ese franco diálogo con las plataformas, los grandes jugadores, y decirle, bueno, en estas condiciones, ¿qué podemos hacer juntos? Entiendo entonces que todavía no están como para llamarlas hasta que no estén respaldados por un Estado con buenas leyes. Es eso, entendí bien, ¿cierto? Es correcto, es correcto. Okay. Sí, es correcto, Richard. Bueno, entonces, nada, lo que hay es que trabajar y nosotros como medio seguir la cobertura y bueno, pero sí sabemos entonces que va a haber pronto una luz al final del túnel y todo va a ser positivo para la industria y nosotros internacionalmente vamos a seguir contando con una Argentina creativa, trabajadora y bueno, y con el gran talento, ¿no?, que tienen. Bueno, señores, no sé si quieren agregar algo más rapidito, ya casi nos tomamos una hora con el perdón de nuestra audiencia, pero ha estado allí fiel oyendo a ustedes, pues, los activistas argentinos. No, yo nada más darle las gracias, agradecer a los compañeros de panel, que siempre es un gusto estar con ellos, y a ti, por supuesto, Richard, la oportunidad de que al menos conozcan una parte de nuestra problemática y de nuestra esperanza también, porque al lado del problema está la esperanza. Si es solamente problema, entonces no sirve. Un problema debe traer una esperanza. Bueno. No, Richard, agradecerte a vos, agradecerle a Maya Albornoz, a Sebastián Nowakowski y sobre todo a esa extraordinaria herramienta que ustedes tienen de divulgación, que es Produ, que hace que nuestras voces puedan llegar a lo largo y a lo ancho del mundo. Así que gracias Paola, la verdad que fue un placer escucharte. Gracias, querido Sergio, siempre es un placer y estamos juntos a cada paso. Así que bueno, a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias también, bueno, por la invitación, un honor formar parte de este panel, donde aparte también siempre se aprende, ¿no? Creo que en realidad es lo interesante de escucharnos, que uno siempre puede aprender y reflexionar y buscar soluciones. Y sí, claro que al lado del problema tiene que estar la esperanza, si no el guión capaz que no funcione, ¿no? Entonces está bueno ver esa luz ahí un poco al final. Muchísimas gracias, Richard, y a toda la gente que está detrás, ¿no? Porque pareciera que los Zoom son fáciles de armar, pero bueno, hay toda una producción atrás, ¿no? Maya, Seba, y los chicos de técnica también que nos están acompañando y nos están asistiendo. Bueno, Richard, siempre tan cordial y muchísimas gracias a vos y a todo Produ. Bueno. Un beso grande a Maye y un abrazo grande a Sebastián también, por favor. Maya Albornoz, se están refiriendo a Maya Albornoz, quien está ahora en México, nuestra productora que ha hecho posible esto, y a Sebastián Nowakowski, nuestro productor asociado y nuestro editor asociado de hace más de 20 años. En algún momento les cuento cómo entró Sebastián a nuestro grupo hace, yo creo que más de 25 años. La verdad es que el tiempo pasa así. Bueno, mis queridos panelistas, muchas gracias por su tiempo. Los queremos mucho, la verdad. Pablo, sigue ganándote todos los premios. Paola, sigue con esa actividad creativa. Y a nuestro gran maestro Sergio, siga usted allí, pues, dándonos luz. Muchas gracias a todos y bueno, nos despedimos. Richard. Y gracias a nuestra audiencia. Esto ha sido Produ Prime Time, un especial. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Produ Prime Time fue presentado por Más Historias, Más Audiencias, Más Cerca. Caracol Televisión, La Mexicana y el Güero, Televisa.